Un lujo tenerlo acá. Che, digo esto, Sí. porque muchas veces se minimiza la potencialidad política de Máximo Kirchner, todo aquello de la Play, etcétera, etcétera. Pero de aquel discurso que creo que fue en la cancha de All Boys, si la memoria no me falla, ¿sí? En la cancha de All Boys fue a esta parte. ¿Cómo ha mejorado indudablemente Máximo Kirchner como orador, digo? Decía un discurso muy fuerte, muy de campaña, además. Se lo quiero preguntar a Gerardo Romano, que es un amigo de la casa. Allí está Facundo Medina con Gerardo. Dale, Facu, todo tuyo, dale. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Esteban, Lorena. Acá estábamos con Gerardo mateando, escuchando un poquito la conversación de ustedes. Y hablaba Esteban de esto, ¿no? Del nuevo Máximo Kirchner y por ahí también de la nueva construcción del kirchnerismo, del peronismo, como dijo Cristina también en algún momento, de no un kirchnerismo 100%, sino que hay que modernizar algunas cosas. ¿Vos en qué espacio lo ves que puede llegar a presentarse el próximo gobierno, ¿no? Descartando que sea el oficialismo, sino que asuma una fuerza opositora? ¿En qué? Repetime la pregunta. Claro, yo digo, ¿cómo pensás que va a ser la fuerza opositora que pueda llegar a asumir? ¿Qué características puede tener si es que asume una fuerza opositora en las próximas elecciones? Bueno, la verdad es que no sé porque no tengo idea quién asumirá, quién podrá ganar las elecciones, pero sin ninguna duda que debe ser un gobierno con solidez y personalidad, porque supongo que va a tener que tomar medidas que modifiquen radicalmente lo que está pasando, ¿no? Recién estaba leyendo el libro de Cristina y estoy por la página 300, por la mitad, y recordaba, a medida que ella va relatando, rememorando las medidas sustanciales, las que generaron el ataque, la embestida de las corporaciones, del establishment, como la recuperación de las AFJP o la estatización de Aguas Argentinas o la recuperación de YPF, la de Aerolíneas Argentinas, fútbol para todos, la asignación universal por hijo. Entonces, claro, son medidas que podrían salir de lo que se llama el reformismo, que están insertas en algo más potente porque son absolutamente impensadas, y si pensamos en todas juntas, y las retenciones móviles, además, ¿no? Gerardo, ¿me estás escuchando? Así que, yo no sé. Sí, te escucho. Gracias, Gerardo, por atendernos. Estamos con Lorena acá y con todo el equipo. Súper interesante, como siempre, tenerte y agradecido. ¿No escuchaste algo de Máximo? Yo dije hace un ratito, che, la potencialidad política de Máximo en la fuerza de la oratoria. No sé si decir que me llamó la atención, pero no es habitual escucharlo. ¿Cómo lo ves a Máximo, Gerardo? Mirá, no somos amigos ni lo conozco mucho, pero he tenido oportunidad de estar hablando con él en algunas reuniones con no mucha gente, y lo he escuchado hablar y me asombra el sentido de construcción política, y me llaman especialmente la atención la docilidad, la humildad y el respeto que emanan de sus palabras. Es realmente algo que me digo en contraposición con el gordo boludo de la Fair Play que nos quiere, Sí. o que nos quisieron vender. En ese sentido fue una sorpresa muy grande, porque la primera vez que lo escuché hablar dije, bueno, ¿habrá alguien metido dentro de ese cuerpo? Porque realmente me sorprendía Gerardo. la locuacidad, la fluidez, el respeto y la... Sí. Te quiero invitar un instante, porque el acto continúa. Recién hablaba Máximo Kirchner. Está hablando ahora Felipe Solá. Te propongo si lo escuchamos un minutito para ver qué está diciendo y seguimos con vos. Tenemos Dale. raíces en Perón frente a crisis como Con esta. gusto. Pero no estamos seguros de poder aplicarlas. Lo que estamos seguros sí es de que hay un gran sector de argentinas y argentinos que caminan por la calle, que están golpeados,
que están indignados, que están descreídos y escépticos, que están hartos de palabras y de ideas y que necesitan gestos. Ya no palabras, ya no ideas, sino gestos. Y que para ir a ellos no les podemos exigir ni que sepan la marcha, ni que tengan nuestra mochila, ni que tengan nuestros mandatos, ni que comprendan la posición en la que estamos en América y en el mundo. Lo que tenemos es que transmitirles esperanza de que nosotros lo vamos a hacer mucho mejor, porque estamos mucho mejor capacitados que estos ineptos traidores que hoy nos manejan. Muchas gracias. ¡Pah, qué fuerte! Ineptos y traidores. Fortísimo. Fortísimo. Gerardo, ¿opinión sobre esto? Bueno, en el sentido exacto del término, la traición de un político al que accede al poder es la traición de el no cumplimiento de las promesas electorales. Cuando el no cumplimiento recorre una zona de grises en las cuales, bueno, no lo hicimos exactamente como queríamos, pero intentamos, lo hicimos un poco, lo hicimos... No. Fútbol para todos era fútbol para todos y no es fútbol para nadie. El impuesto a las ganancias era no pago de las ganancias para los trabajadores y no solo pagan los trabajadores, sino que se extendió cuantitativa y cualitativamente la tributación de los trabajadores. Y bueno, y dentro del mismo terreno de Cambiemos, la no existencia de las retenciones agropecuarias, agroexportadores, y así sucesivamente podemos ver una larga lista. Bueno, jamás se prometió y se supone que lo que uno no promete no lo puede hacer. Jamás se prometió reducirle los saberes, estafar a los jubilados. O sea que podría agregarse a la lista de Felipe Solá ineptitud, traición y estafa. Bien, Gerardo, ahora digo, todo lo que vos enumeraste suenan como cuestiones o derechos que en algún momento dio el gobierno anterior y que los eliminó. Pero ahora la situación cambió porque ya no estamos más en 2015, estamos mucho peor, lo demuestran los números económicos y ahora estamos en campaña, pero nadie hace grandes promesas con respecto a la situación económica. Recién hablaba Máximo, decía, bueno, no vamos a aumentar las tarifas. Bueno, el gobierno ya por este año dijo que no va a aumentarlas, digamos. No hay promesas firmes de campaña. Sí, no te entendí la pregunta. No, te preguntaba, Hola. si vos pensás que hay promesas firmes de campaña, pues hablabas de los derechos que se perdieron, de lo que este gobierno quitó, digo, pero tampoco hay propuestas de campaña para mejorar la situación. Bueno, no he escuchado muchos discursos de campaña y las promesas aparecen en los discursos. En las expresiones de los candidatos tampoco están muy claros quiénes son los candidatos, pero bueno, si Felipe Solá es un candidato, queda claro que lo que él considera ineptitud, traición y yo agrego estafa, va a ser modificado. Hay que ver qué es lo que puede el Estado. El Estado está para reparar las inequidades que se cometen o que surgen en una sociedad. Yo no sé, me imagino que a nadie se le ocurre que vayan a sacar la UH, pero tampoco se me ocurrió jamás que podían robarnos, estafarnos a los jubilados tan descaradamente como ocurrió. Así que bueno, supongo que las primeras medidas serán el cese de la ineptitud, el cese de la traición, y se irán modificando medidas en la medida que lo que surja sea un gobierno que tenga intención de reparar los dislates que ha cometido este gobierno, ¿no?
Sí. Romano, aumentaron los pedidos de pasaportes, de ciudadanías en la Embajada de España e Italia. Si usted fuera joven, viendo digamos, el futuro que va a venir, gane Mauricio Macri o gane Cristina Fernández de Kirchner, va a ser digamos, o gane Roberto Labaña, va a ser una época de transición muy difícil en lo económico y lo social y lo jurídico también. ¿Usted se iría del país? Y mirá, si uno se guiase por las posibilidades de progreso económico, recién le estaba comentando acá a los muchachos que vinieron a hacer posible la nota, la apoyatura técnica, que me estaba hablando un broker hoy de los bonos de IRSA, que es la titular de los shoppings, que lo único que camina por los shoppings son turistas. Y los bonos de IRSA han pasado de 101 a 90. Así que te lo cantan los mismos mercados, ¿no? ¿Cuál es el contexto económico, socioeconómico? Claro, si uno cuando empieza la vida y tiene que luchar para hacerse una posición, para lograr establecerse, tener una casa, un auto, una familia, medios de vida, es complejo, porque está el conflicto de las necesidades materiales, de la proyección de uno en la vida, y está la raíz, la patria, el deseo. Todo depende también de la formación de cada uno, si uno piensa en la salida individual o en la salida colectiva, ¿no? Gerardo, ¿vos crees me parece que bueno, que eso ha existido siempre, sí. Gerardo, ¿vos crees que al gobierno le conviene que Labaña sea candidato Sí. para enfrentar a Cristina? Cristina ya confirmó su postulación. Todavía no, pero supuestamente va a decir que sí. Estaban todos, hace un rato lo veías, a Rossi, a Felipe Solá, que los dos quieren ser candidatos, estaban juntos, estaba Máximo Kirchner, Pino Solanas, Massa le tiró un Victoria centro Don, también, Massa le acaba de también tirar lo un dijo. centro, le dijo. Pero vos crees, suponiendo que Cristina sea candidata, ¿vos crees que al gobierno le conviene que Labaña esté también enfrentado a Cristina? O sea, que jueguen los tres como candidatos. Bueno, depende, no sé si Labaña entra en las PASO con Cristina, con Massa, con Solá. Hay que ver cómo se posiciona. Hay que ver qué porcentaje arrastra, porque acá el tema será el balotaje, ¿no? Gerardo, ¿qué visión tenés de lo que pasó estos últimos días en Venezuela, la situación de este supuesto golpe de Estado, que para Maduro lo es y para los otros es un camino hacia la libertad? Mirá, la verdad es que estoy sufriendo, pasando unos momentos muy difíciles, acongojado por cómo sufre la derecha oligárquica argentina por los pobres de Venezuela. La verdad que creo profundamente en su dolor y su preocupación, en la inquietud que tiene TN, en transmitirnos el dolor de los pobres venezolanos, porque siempre se han preocupado muchísimo por los pobres argentinos y gobiernan para los pobres argentinos, para favorecer, para que haya menos pobreza. Así que me parece muy coherente que estén preocupados por los pobres de Venezuela y que se preocupen por los derechos humanos de los venezolanos y que piensen que debe convenir que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela para que se termine el tema de los derechos humanos. Resulta un poco contradictorio a la vez que no se queje la derecha argentina de Guantánamo, ni tampoco de los socios de los Estados Unidos, que es Arabia Saudita, en donde se acaba de decapitar a 37 opositores. O sea que hay como una selectividad cuando se trata de los derechos humanos.
o desde que el ex senador De Angelis no haya tenido ningún inconveniente con los piquetes de la abundancia, interrumpiendo las rutas principales del país, y un piquetero no de la abundancia, sino de los derechos sociales, en una ruta lejana que no jodía a nadie y le tiraba piedras a la gendarmería, hoy en día no esté con vida. Gerardo, hablaste recién de los piquetes de la abundancia, una frase que fue gestada por Cristina Fernández de Kirchner. El libro de Cristina se está vendiendo muy bien, de acuerdo a lo que cuentan, se presenta el 9 en la Feria del Libro. ¿Lo leíste? Sí, claro, alcánzamelo. Sí. ¿Qué te pareció? Acá está. Está marcado y ¿Tenés todo. marcado y todo? Está marcado, sí. ¿Qué me está pareciendo? Sí. Sí. Ah, ¿lo subrayó? Ah, ¿te nombra Gerardo o no? Sí, nombra o no? escribo, sí. Esa me quedó de la época de la facultad. Es bueno ¿Cómo, marcar viejo? los libros. Si No. te nombra, te preguntaba acá Esteban. Me quedó de la época de la facultad. Una carrera universitaria como abogacía es más o menos la pared de un cuarto, de piso a techo y de pared a pared de libros que uno no solo lee, sino que tiene que memorizar. Así que a medida que va a cambiar, yo lamento no poder estudiar hoy en día, porque con todas las cosas que hay, las computadoras, poder hacer resúmenes, imprimir, copiar, pegar, en aquella época mi método era subrayar. Recién aparecían los resaltadores, te estoy hablando de los 70, y después leerlo subrayado, grabarlo en un grabador de cinta abierta, como había en aquella época, y después escuchar y leer y repetir. La verdad Decime que algo del libro igual, me acuerdo quiero con saber mucha qué te parece. nostalgia y... Mirá, me parece... Está bueno el libro, porque hasta ahora hay situaciones, sobre todo las situaciones en las cuales Cristina resulta acusada y que van esclareciéndose, en que uno no ha tenido acceso al expediente y puede más o menos ir cotejando las causas que no tienen ni pie ni cabeza. Le hace el dólar futuro, o el memorándum de entendimiento con Irán, o la ruta del dinero K, y causas que son más complejas, pero viendo cómo se va hilvanando todo el entramado de estira mediática y judicial, ¿no? Como se va cayendo la careta de la situación, como o casos que no quedan cajoneados. ¿Qué pasó con lo de Nisman? No aparece el asesino, no aparece el culpable. Como dice Felipe Solá, son ineptos para investigar. Gerardo, ¿tuviste la misma impresión ¿Qué pasa con...? que algunos, con respecto al libro, que dijeron que no hay una autocrítica de ella en cuanto a lo que es su gestión, que pensaron que iba a ser un poco más crítica? Es que yo no sé si las medidas que de gobierno que tomó las tiene que evaluar el pueblo, las tiene que evaluar la historia, el periodismo, el verdadero periodismo, el objetivo, el honesto, el que ahorra la información. Pero la verdad es que estuvo bien las AFJP, nacionalizarla o no. Estuvo bien nacionalizar Aguas Argentinas, estuvo bien nacionalizar YPF, estuvo bien hacer fútbol para todos. Bueno, ahora los que tienen que mirar la tribuna en vez del partido se darán cuenta si estuvo bien o no estuvo bien. Los jubilados que cobramos menos que lo que nos correspondería, que deshonren el haber jubilatorio, calculando mal, que una persona llegue a los 65, 70 años, se jubile
rinda sus aportes e igual se les reajuste mal, porque se especula con que en 7, 8 años el tipo se muera y no pueda llegar nunca al reclamo del reajuste como corresponda, porque el día yo tengo la jubilación mínima y pedí el reajuste y me corresponde en función del caso Badaro, de Agustín Badaro, un leading case, y me dicen siga los pasos. Los pasos son hacer el reclamo, el tiempo que se toma la ANSES para contestar el reclamo, y una vez deducido el reclamo administrativo, el recurso administrativo, ahí vas a la justicia, que se expide siempre con esa velocidad que nos caracteriza a los argentinos. Entonces más o menos un tipo cuando llega a los 80 años puede empezar a cobrar la jubilación que le hubiera correspondido al momento de jubilarse. O sea que en ese momento le puede servir para remedios de cronicidad que le han sido sustraídos por el gobierno también. Así que bueno, la característica del gobierno es traidor, dijo Solá, traicionar a los más débiles, a los viejos, quitándoles los remedios, reduciéndoles sus saberes jubilatorios, a los discapacitados, privándolos del subsidio, y a los chicos privándolos de la leche, porque los padres tienen que mezclársela con agua, o tienen que tomar la leche barata, no la leche que tiene más grasa butirométrica, que alimenta más. Ahora, Gerardo, si me permitís, hay una autocrítica de Cristina en el libro cuando habla de las cadenas nacionales, que ella dice en algún momento que no debió hacer tantas cadenas nacionales, que bueno, que ella sabía que le dolían, que había mucha gente que le molestaba, pero que igual lo tenía que hacer porque si no, no salía a ningún lado las cosas buenas que ella hacía, ¿no? Eso te lo quería marcar. Y te quería preguntar con esto que vos estás hablando acerca del gobierno. El gobierno, hay una máxima en la política argentina que dicen que no se pierde una primera reelección. Y el gobierno ya lleva 8 elecciones perdidas en las provincias. ¿Vos creés que el gobierno que está apostando a la reelección de Macri, que pueda ser el primer gobierno en perder una reelección? Pudiera ser, porque la gestión es pésima, realmente los números son espantosos para el oficialismo, pero también no tenemos que desdeñar la capacidad ética o la incapacidad ética, depende de qué lado lo miremos, para hacer cualquier tipo de maniobras, fraudulentas o no, como son fraudulentas las maniobras de los trolls en las redes sociales. Yo anoche estuve haciendo un reportaje en TN y ver cómo, si vos ves el programa entero, tiene un resultado, una imagen, una coherencia, cómo el reportaje en realidad no es para los que lo vieron. El reportaje es para los que leen después el rebote al otro día, en donde está cortado, pegado, editado, y en modo absoluto se parece el resultado a lo que fue. Es una forma de hacer periodismo. Vas a las redes sociales y la realidad de las redes sociales, la realidad, la pseudo realidad que generan los trolls es realmente tan peligrosa, tan de doble filo. Gerardo, muchísimas gracias por este buen rato de conversación con nosotros, por recibirnos en tu casa, por supuesto a Facundo también por el laburo realizado allí y seguramente nos encontraremos pronto. Te mandamos un abrazo. Chao, muchas gracias. Y no voten a Macri. Digo, emulando a Mirta, no voten a Macri. Abrazo, Gerardo, abrazo grande.